¿Tienen algún plan contra la delincuencia? Lo que vamos a hacer es rodear las poblaciones que están tomadas por el narco y hacer un plan peinete y barrer con eso. Que caigan los que tengan que caer, porque tenemos que velar por la seguridad y la libertad de los chilenos y no de los delincuentes. ¿Cuál es el modelo económico que plantean y por qué? Nuestro plan económico está basado en la Escuela Austriaca de Economía. La Escuela Austriaca se diferencia de las demás porque estudia al emprendedor, la función empresarial. Otra pregunta que me interesa mucho y creo que a la audiencia también, que tiene que ver con el tema de la fijación del salario mínimo. Si pones un salario mínimo de 750.000 pesos, los grandes empresarios son los más contentos porque ellos pueden hacerlo. Pero la pyme, la pequeña empresa, el monoproductor, etcétera, a él le hace inviable su producción porque hace que le tengas que pagar más de lo que contribuyen sus trabajadores. Me cuesta visualizar cuando uno dice, oye, hay que reducir el Estado a su mínima expresión. ¿Qué significa? ¿Es que se desaparezca? ¿Es que haya poco? ¿O que sea poco y fuerte? ¿Cómo funciona ese tema? Antes de comenzar este especial presidencial, démosle un agradecimiento a los sponsors que hicieron posible todo esto. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas Presidenciales. Hoy día nos tocaba entrevistar al candidato Johannes Kaiser, pero por motivos de agenda está en gira, en este momento está en La Serena, no pudo presentarse, pero nos envió un delegado que básicamente nos va justamente a ayudar en todo lo que es la materia financiera, económica y propuesta de valor que trae su posible gobierno si es que sale electo presidente. Y se trata de Víctor Espinosa, doctor en economía, docente en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un placer estar acá. Buenísimo, un placer para nosotros poder contar con tu presencia y que nos cuentes un poquito varias cosas al final de toda esta candidatura, que entiendo para todos ha sido sorpresivo el crecimiento que ha tenido. Por lo tanto, es un honor y ojalá que salga algo entretenido que podamos todos aprender y también entender quién está detrás de toda esta candidatura y qué planes se tienen en el fondo para el país en caso de que llegase a ocurrir. Partamos por el principio. Desde tu mirada, ¿cuál sería actualmente uno de los principales problemas económicos que tiene a Chile ahí creciendo a un ritmo relativamente lento? Bueno, en este periodo nos hemos juntado con emprendedores de distintos tamaños, de distintos rubros, y todos coinciden en que los principales problemas que les aquejan son 3 y coinciden en este orden. Primero, la seguridad insoportable, que hace que, por ejemplo, los pequeños emprendedores micros, pequeños, medianos, tengan que cerrar temprano, tengan que hacer las descargas de mercadería en las mañanas, porque si lo hacen en las tardes los asaltan, tienen miedo de cuando van cerrando su local porque los pueden hacer un abordaje, por ejemplo en Santiago Centro, eso es pan de cada día, las extorsiones. O incluso si abren hasta tarde, no hay público porque se oscurece y la gente se va a sus casas. Por lo tanto, en esta gira me ha tocado estar en distintas regiones, en Coyhaique, en Chillán, en Concepción, bueno, en La Serena, en Valparaíso, en distintas regiones, y se oscurece y no anda nadie en las calles. Todo cerrado. Entonces eso es una pérdida de crecimiento de empleo y de crecimiento de riqueza en nuestro país. Y el segundo son la burocracia asfixiante, la llamada permisología, que obstaculiza o impide el establecimiento y crecimiento de las empresas. Por ejemplo, ayer estábamos en un debate de los equipos económicos en el Hotel Mandarín, y uno de mis asesores que me iba a acompañar no pudo ir porque tuvo que ir a perder el tiempo a hacer un trámite por su negocio. Bien, porque tiene un negocio de comida y le estaban exigiendo ahora, su negocio lleva
10 años y ahora le están pidiendo que tiene que hacer un estacionamiento. Entonces, ¿cómo va a hacer un estacionamiento si está en una esquina y no tiene espacio para hacer un estacionamiento? Entonces tuve que ir a perder su tiempo y su dinero en eso y no pudo acompañarnos ayer. Y tercero son los impuestos asfixiantes. Por ejemplo, antes de la reforma tributaria de Michelle Bachelet que aprobaron junto a Chile Vamos en el año 2014, Chile tenía uno de los sistemas tributarios a nivel corporativo más competitivos del mundo. Y actualmente está 0% la reinversión y 17% si lo retiras. Es decir, si tú eres un emprendedor. Y esto es lo que tiene Estonia, que es el líder por 7 años consecutivos según el Tax Foundation, que es la fundación de Estados Unidos que hace la clasificación anualmente. ¿Qué es lo que tiene Estonia? Si tú eres un emprendedor y esas utilidades las utilizas, por ejemplo, para contratar trabajadores, para capacitarlos, para capacitarte a ti como emprendedor, para expandir tu negocio, incluso comprando propiedades a nombre de tu empresa para incrementar tu patrimonio y permitirte negociar mejor con la banca, el impuesto es 0. Luego, si tú lo retiras para tu consumo personal, el impuesto es 22 en Estonia. Para tener una idea, Mart Laar, que fue el primer ministro que implementó este sistema en Estonia, nos copió a nosotros en lo que teníamos en los 90, que era un 0% la reinversión y un 15% si lo retiras para tu consumo personal. Nosotros vamos a volver a eso. Y no solo eso, sino que también la reforma tributaria del 2014 que se aprobó entre la izquierda y Chile Vamos, eliminaron, por ejemplo, el 0% de la reinversión, subieron los impuestos a las empresas de 17 a 27 y además eliminaron el DL600, que era el régimen de invariabilidad fiscal, que ahora mismo dicen que lo van a reintroducir. Entonces digo, ¿dónde está su credibilidad y su reputación si fueron ustedes mismos los que lo eliminaron? Fueron ustedes mismos los que subieron los impuestos en 10 puntos porcentuales, fueron ustedes mismos los que eliminaron el 0% de reinversión y ahora dicen que van a hacer lo contrario a lo que hicieron en el último tiempo. Entonces, esos son los principales problemas. En el fondo de seguridad, impuestos y la burocracia. Sí. Que la burocracia yo creo que es algo que también todos los sectores se han ido dando cuenta. Hoy día yo creo que es un tema que se habla, antes ni siquiera se hablaba. Hoy día es un tema que está, entiendo, en la agenda pública. Pero eso también es súper importante, porque todo este tema de la permisología comenzó en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente, cuyo uno de los redactores, que es Jaime Llanzana, que es un juez actualmente que está en nuestro equipo de Hacienda, se creó con la buena intención de que sea un IPAS. Es decir, si tú quieres invertir en un proyecto minero, de infraestructura, etcétera, vas con tu proyecto, una ventanilla única, el ministerio, ahí no había ministerio pero era una subsecretaría, una entidad, y te atendía directamente y te resolvía tu problema. ¿Qué ha ocurrido? Que en el último tiempo, en los 2000, es decir, los gobiernos de izquierda, de derecha en el último tiempo, le han incorporado cosas, por ejemplo, a través de acuerdos de Escazú, de la OIT de 169, de Acuerdo de París, etcétera, Ministerio de Medio Ambiente, incorporaron a las municipalidades, consejos de ministros, y ahora tienes proyectos paralizados hasta por 10 años. Eso digo, que hoy día sacar un proyecto grandote es décadas. O sea, casi que el gerente que lo va a proponer sabe que no va a seguir cuando se apruebe. De hecho, yo en el debate ayer dije hasta 10 años porque eso era lo máximo de lo que me han dicho de los proyectos que yo he visto que han estado parados, por ejemplo, Dominga, pero habían emprendedores del área de la minería que me decían que incluso algunos de ellos estaban esperando hasta 15 años una resolución de permisos. No solo eso, otro dato interesante. En minería, solo en proyectos mineros, hay 50.000 millones de dólares en proyectos en cartera que no se han podido ejecutar. Por permisología dentro de las patas. Por burocracia. Cacha. 50.000 millones de dólares. Para tener un orden de magnitudes, y otro dato adicional. Cuando tuve una actividad con la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente, yo le pregunté ¿cuántos millones de dólares hay parados en temas de infraestructura y de vivienda en la región de Valparaíso? Porque ahí nos juntamos. Y me dijo 12.000 millones de dólares. Parados, producto de la burocracia. Después, proyectos nuevos. Sí, proyectos nuevos. Puentes, carreteras, viviendas, edificios. Luego hice el mismo ejercicio con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Ñuble. Me dijo 10.000 millones de dólares entre proyectos de energía, de carreteras, qué sé yo. Entonces, si tú sumas todos estos, te da más de 100.000 millones de dólares de proyectos parados. Y para tener un orden de magnitudes, por cada $1 millón invertido por el sector privado se generan 50 empleos. Por cada $1 millón, 50 empleos. Y si hay 100.000 millones de dólares, la ecuación es súper fácil. 100.000 dividido 1 por 50 te da un potencial. Esto no quiere decir que va a ser en 4 años, bien, puede ser en 8 tal vez.
potencial de creación de 5 millones de empleos en nuestro país. Que uno podría ser como que su máximo, pero ponte tú que sea la mitad, igual son 2,5 millones de Igual empleos. son 2,5 y solo con uno y medio ya el desempleo es cero. Volvemos al empleo del 5%, Efectivamente. Que es lo que Chile tiene en sus buenos tiempos, por así decirlo. Efectivamente, que eso se llama la tasa natural de desempleo, que supongamos que hay trabajo para todos, pero hay gente que decide posponer su tiempo en trabajar para, por ejemplo, estudiar, no sé, se da un año sabático, se cambia de trabajo, etcétera. Totalmente. Oye, ¿cómo describirías, ya que como no tengo a Kaiser al frente, pero cómo describirías el modelo económico que plantea, que en el fondo como banca usted o como coalición, no sé cómo se le llama al grupo, pero ¿cuál es el modelo económico que plantean y por qué? Bueno, nosotros somos del Partido Nacional Libertario, que está dentro de la coalición del Cambio por Chile, que incluye también a republicanos y a socialcristianos. Nuestro plan económico, en particular del Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, está basado en la Escuela Austriaca de Economía, que es un método de investigación científica como muchos otros, porque hay distintas escuelas de economía. Están los Chicago, los keynesianos, los radicales, los marxistas. Tenemos los estructuralistas, los neoestructuralistas, los post-keynesianos, neo-keynesianos, la teoría monetaria moderna. Es decir, tenemos múltiples escuelas y cada una ofrece una aproximación particular al estudio de la ciencia económica. En ese contexto, la escuela austríaca se diferencia de las demás porque estudia al emprendedor, la función empresarial. Porque para los austríacos todos los seres humanos somos emprendedores en el contexto de que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos identificando y resolviendo problemas. Entonces en una economía de mercado se da la siguiente situación, de que tenemos talentos limitados o incluso aunque seamos buenos para todos, tenemos tiempo limitado. Entonces en una economía de mercado donde se respeta el derecho de propiedad privada, es decir, se respeta de que tú eres dueño de tu mente, de tu cuerpo y de tus acciones y por lo tanto responsable de ellas, lo que ocurre es que nos tendemos a especializar en lo que creemos que sabemos hacer mejor y luego intercambiamos con el prójimo. Eso es lo que decía Adam Smith, que la riqueza de las naciones de un país depende de 3 cosas. La división del conocimiento, la especialización y eso genera expansión de los mercados. Es decir, más y mejores soluciones a los problemas humanos. Entonces lo que estudiamos los austriacos es cómo las instituciones formales, por ejemplo, la Constitución, las leyes, los decretos, regulaciones, o las instituciones informales, que es la cultura, pueden facilitar ese proceso de coordinación social, obstaculizarlo o impedirlo. Facilitarlo, por ejemplo, el capitalismo de libre empresa, donde se respeta el derecho de propiedad privada, la igualdad ante la ley, y la única forma de prosperar es que cada uno de nosotros continuamente esté resolviendo problemas del prójimo. Y si lo hacemos bien, vamos a ser retribuidos. Y si no, es como un partido de fútbol, que a veces gano y a veces pierdo, pero si pierdo puedo volver a jugar al día siguiente. En cambio, en una economía de mercado es, yo quiero intercambiar contigo, pero el Estado me pone condiciones, me lo dificulta o el tema de la burocracia, por ejemplo, o los impuestos, que tienen un límite que desincentiva el ahorro, la inversión y la productividad, etc. Y tercero, se puede impedir este proceso a través del socialismo y comunismo, que como decía Marx en el Manifiesto Comunista de 1848, dice, podemos resumir nuestro sistema en una frase, la abolición de la propiedad privada. Pero si cada uno de nosotros ya no es dueño de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, la opción es lógica, es que es otro u otros. Es decir, una sociedad de esclavos. Como yo cedo mi libertad. Efectivamente. O no la cedes, pero te la quitan por la fuerza. Mira, y pensando en el modelo austriaco, porque yo he oído mucho en el fondo este concepto de tratar de como el reduccionismo del aparato estatal. Eso implica es bajarlo a cero, a prácticamente nada. ¿Cómo funciona eso? Porque en mi cabeza, por ejemplo, yo pienso que siempre me sonaría positivo que exista algún ente regulador para evitar, por ejemplo, colusiones, porque eso no deja de pasar. Cuando alguien me dice que el libre mercado se regula solo y todo es maravilloso, uno ve que no pasa, porque los seres humanos son a veces ambiciosos, tienen cosas que... Entonces, me cuesta visualizar cuando uno dice, oye, hay que reducir el Estado a su mínima expresión. ¿Qué significa? ¿Es que se desaparezca? ¿Es que haya poco? ¿O que sea poco y fuerte? ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, como te comentaba, la Escuela Austríaca es un método de aproximación al estudio de la acción humana y la función empresarial, que es ese. Luego, ¿cómo se plasma en la realidad? Veámoslo.
Por ejemplo, uno de los economistas de la escuela austríaca más importantes del siglo XX fue Ludwig von Mises, y uno de sus discípulos, por ejemplo, Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía en 1974. Y, por ejemplo, cuando Margaret Thatcher llegó a primer ministra en su primer periodo, juntó a su equipo de ministros y puso The Constitution of Liberty, es decir, los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek, y dijo, estos son los principios rectores de nuestro gobierno. Bien. Margaret Thatcher no tenía cero Estado. Bien. Otro, por ejemplo, Wilhelm Röpke y Ludwig Erhard, que fueron los artífices del milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial, fueron alumnos de Ludwig von Mises en su seminario privado en la Universidad de Viena. Es decir, eran alumnos de Mises. ¿Había cero Estado en Alemania? No. Tampoco. Bien. ¿Qué se hizo? Un entorno institucional que facilite la creación de riqueza. Básicamente eso. Por otro caso. Luego de la Segunda Guerra Mundial, economistas, discípulos de Ludwig von Mises, también de su seminario en la Universidad de Viena, fueron los artífices de las reformas pro mercado en Francia de la mano del general Charles de Gaulle. ¿Y qué tipo de reformas pro mercado, por ejemplo, tienes como noción? Como Primero, equilibrar las cuentas públicas. El déficit fiscal es inmoral porque en la medida de que el gobierno se endeuda para financiar el déficit, lo que hace es que a todo el resto de los ciudadanos nos hace más difícil acceder al mercado financiero, te encarece el acceso al crédito. Además, la deuda se financia con impuestos. Entonces, si tú tienes una deuda creciente, lo que van a hacer los sucesivos gobiernos es subirte los impuestos. Es decir, te pasan pagar esta deuda y te pasan la factura a ti. Y no solo eso, sino que en la medida de que el gobierno se endeuda, es más difícil para el Banco Central converger a la meta de inflación. Por ejemplo, llevamos una década en Chile incumpliendo la meta. No por problema del Banco Central, sino que por el problema del déficit fiscal. Eso en la teoría económica se llama la dominancia fiscal, que es cuando ocurre una política fiscal expansiva, deficitaria y financiada con deuda, lo que te hace es que te sube la tasa de interés. Y como consecuencia, como respuesta, el Banco Central responde con una política monetaria expansiva que es bajar la tasa de interés. Ya. Y de eso te genera inflación y te hace difícil porque tienes una descoordinación, ¿bien? Entre uno que te la sube y otro que te la baja, y te hace difícil o imposible, al menos en una década, converger. Otro ejemplo de dónde se ha aplicado la escuela austríaca. En 1991 Estonia se independizó de la extinta Unión Soviética y el primer ministro fue un joven de 32 años que se llama Marlatt, que luego volvió a ser electo en los 2000 y que fue el que nos copió el sistema tributario chileno, y por eso ellos llevan 7 años siendo top mundial de competitividad fiscal. Marlatt era un profesor de historia que no sabía de economía, no sabía de finanzas, pero le gustaba la escuela austríaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Se asesoró con el Atlas Network, Ludwig von Mises Institute, Adam Smith Institute, Institute of Economic Affairs, y les pidió que le hagan un programa de gobierno económico. Entonces, ¿qué hizo? A todo ente externo le dijo, yo no soy experto, les cedo, hagan mi programa. Efectivamente. Entonces, ¿qué le propusieron? Bueno, un sistema para equilibrar las cuentas, porque tenían que bajar la inflación, que era 1000%. 1000%. 1000% de inflación cuando se independizaron. Como en países vecinos. Efectivamente. 95% de pobres. Bien. Hasta 1998 Estonia era más pobre que el promedio de América Latina. Y actualmente tiene condiciones de PIB per cápita, etcétera, superiores a Portugal y a Grecia. O sea, en muy poco tiempo. Sí. Le ganó a los ejemplos clásicos de Singapur, de Corea. Sí. Bueno, y ahí la contrarréplica pueden decir... sigamos con Estonia. Ya. Estonia gasta un 40% del PIB en gasto público. O sea, hay gasto público. 40% del PIB. En Chile es 27,5, 28, cerrémoslo. Bien. Ya. Por ejemplo, España también tiene 40. Pero la diferencia en qué lo gastas. En Estonia, por ejemplo, en 1998, declararon que el acceso a Internet es un derecho humano. Ya. Después de eso, hicieron leyes para protección de datos y comenzaron un proceso de gobierno digital, de digitalización y automatización de todos los servicios públicos. Desde pedir la licencia de conducir, el carnet de identidad, todos los documentos todo digital. Incluso en el año 2002 digitalizaron y automatizaron las notarías, conservadores de bienes raíces. Imagínate, Y el año pasado digitalizaron y automatizaron poder divorciarse. Es decir, la idea del gobierno digital es que todos los servicios del Estado lo puedas hacer con un smartphone con conexión a Internet. Entonces,
Y actualmente Estonia es el segundo país de gobierno digital según el ranking de la ONU, al que le gana es Dinamarca. Entonces, esas son las... Bueno, y además ahora tenemos Javier Milei en el otro lado de la cordillera, que producto de sus reformas pro mercado lo que ha hecho es bajar la inflación de más de un 200% a un 30%. Para tener un orden de magnitud, los Chicago Boys tardaron en reducir la inflación de 600% a un dígito entre 1975 y 1995. 2 décadas. Efectivamente. Si Javier Milei continúa con esta tendencia, podría llegar a un dígito el próximo año. Entonces, ¿qué propone la escuela austríaca? Bueno, equilibrar las cuentas, porque la deuda es inmoral y tiene todos estos problemas. Tener un sistema tributario competitivo, es decir, si el promedio de impuestos de los países desarrollados es 23, tú no puedes poner 23 porque eres un país subdesarrollado. Lo que necesitas es atraer inversión extranjera, que vengan a Chile. Porque si cobran esa lo es la mismo, lógica de cobrar. Uno cobra menos hasta que se desarrolla. Una cosa así. Esa es como o como para después, no, ser más competitivo que el resto. Ser más competitivo que el resto. Ser más competitivo. Por ejemplo, cuando Chile tenía ese sistema crecíamos al 5% promedio anual. Teníamos superávit fiscal, el gobierno gastaba menos de lo que ingresaba. Por eso las condiciones financieras para acceder al crédito eran tan buenas. El ahorro como porcentaje del PIB llegó a un máximo de 28%. Para tener un orden de magnitudes, cuando uno ve en la página del Banco Mundial el ahorro bruto de los países más ricos del mundo, Suiza, Singapur, Irlanda, etcétera, es entre 30 y 46% del PIB. Es decir, nos estábamos a 30%, por ejemplo, Alemania, Suiza, 46%, por ejemplo, China, Singapur. Nos estábamos aproximando a lo que hacían ellos. Tasas de capitalización de país desarrollado. Y luego del estallido delictual bajó a 16%. Ahora nos estamos recomponiendo, me parece que va en 19%. Pero tuvimos una década de caída fuerte. Pero no fue por el estallido en sí, porque entiendo que venía ya a la baja. Sí, toda la última década venía a la baja. Sí, de hecho la caída del ahorro viene de la mano con un déficit fiscal creciente, persistente que hemos tenido. Y porque justamente yo entiendo que dentro de lo que se sostiene siempre es este problema con el gasto público. Uno podría identificar más o menos cuál es ese problema que si uno dice, ya, mira, si nosotros salimos, vamos a cambiar cómo se está hoy día haciendo el gasto público. Sí. ¿Tienen identificados los ítems, los elementos donde se está gastando, por así decirlo, más de la cuenta, que quizás no va en beneficio del chileno común, por decir? Lo que tú dices es súper importante, porque lo que te comentaba de que Estonia gasta un 40% en gasto público, igual que España, la diferencia es la siguiente. En Europa en general, según los datos que son públicos, 2/3 del gasto público en países del sur de Europa como Alemania, como Italia, Francia y España, Grecia, 2/3 se quedan en burocracia. En cambio, en Estonia, como tienes el Estado digitalizado y automatizado, son transferencias directas. Por ejemplo, en el tema de la educación, ellos tienen la mejor educación de Occidente según las pruebas PISA para los colegios. ¿Y qué es? La mayoría de los colegios en Estonia son estatales, pero tienen autonomía administrativa y autonomía financiera. ¿Bien? Y tienen un currículum mínimo y luego se coordinan con los padres, etcétera. Entonces enseñan, por ejemplo, emprendimiento, educación financiera, robótica. Además hacen alianzas con universidades, con sector productivo, para, por ejemplo, comenzar a incubar startups desde el colegio. Todo eso es producto de la libertad. ¿Y cómo se financia ese sistema? Con subsidio a la demanda, voucher. Es decir, yo te pago colegio por cada matriculado que tú tienes. Entonces el incentivo es a competir por calidad y cantidad. Entonces, eso es lo que queremos para Chile. De hecho, nuestro equipo de economía, que en mi equipo de economía somos un poquito más de 100, ya seremos 107, 108, y dentro de ese equipo hay un equipo de gobierno digital de e-government que si nosotros ganamos en la presidencia, estarían en Hacienda. ¿Bien? Porque Hacienda tiene un grupito que es de modernización del Estado, pero no se ha modernizado mucho. De hecho, se dice que Chile, cuando uno ve los rankings que es líder en América Latina o uno de los líderes en transformación digital, el problema es que se confunde digitalizar con automatizar. Y el concepto de e-government es digitalizar y automatizar, porque lo que necesita es liberar recursos, no aumentarlos, bien, no aumentar el gasto, sino que hacer que el Estado sea más eficiente para hacer mayores transferencias directas a la población.
Entonces, en ese equipo, por ejemplo, lo lidera Alex Brantes, que es un empresario que tiene su empresa en Estonia. Bien, que es e-resident, es de Estonia, porque tú puedes tener residencia digital si tienes una empresa en Estonia. Ah, mira. Sí, y nosotros queremos hacer eso en e-residency en Chile, para que personas tengan residencia de empresa si tienen su empresa en Chile y pagan sus impuestos Como en para tratar de Chile. incentivar a que vengan empresas a Chile. Efectivamente. Efectivamente, y eso nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos este sistema que va a ser el más competitivo del mundo, va a permitir que personas de todo el mundo viviendo en sus respectivos países puedan tener su empresa en Chile y pagar los impuestos de Chile, que va a ser mucho mejor que pagar los de su país. Y además le va a permitir venir de vacaciones a Chile, etc. Entiendo. Creo que, no recuerdo el número de días, pero el Resident te permite, tienes que estar, puedes estar máximo como la mitad del año. La mitad, medio año. Ya, máximo la mitad del año. Sí, medio año. Sí, y eso es lo mismo que tiene Estonia. Entonces, tú creas la plataforma. Bueno, y además en ese equipo está, por ejemplo, Catalina Mendoza, que es la hija del ex contralor Ramiro Mendoza, que vivió en Estonia, que estudió un máster en transformación digital y políticas públicas en Estonia. Entiendo que está muy ligado entonces a tratar de replicar el modelo de Estonia en Chile. Estoy ya viendo que para allá es la cosa. Para allá es la cosa, y también del modelo de Singapur, de Corea del Sur, de Japón y de Alemania, que son de los top de gobierno digital. Y ahí, saliendo un poco de la pauta, pero pregunto, como hablaste del estallido, se habla también, porque me imagino que esto tiene muchos orígenes y nunca se va a saber exactamente todo, pero de que existía un descontexto a nivel grande, nacional, existía. ¿Por qué razones ustedes ven que porque una cosa es que después se ayudó a orquestar ciertas cosas, sí, pero ¿por qué hay tanto descontento? No, ese descontento fue real. El tema es que se manipuló políticamente por los que hoy están en el gobierno. Efectivamente, cuando uno ve los datos de la última década, ve que Chile pasó, por ejemplo, después de la reforma tributaria de Bachelet, con Chile Vamos, pasamos de crecer un 5 a un 2. Pasamos a caer fuertemente en el ranking de libertad económica. Pasamos de ser el 7º país con mayor libertad económica del mundo a ahora ser 39. Si eso es capitalismo de libre empresa, que venga Dios y lo diga. Luego bajamos del ranking de facilidad para hacer negocios, también de estar del top 20 a estar 59, casi 60. Bajamos en el ranking de transparencia internacional, ¿cómo se llama esta fundación? Bueno, de la percepción de la corrupción. Bien. No solo eso, sino que cuando uno ve los datos, el acceso al crédito se comenzó a encarecer en la última década. Empezaron a proliferar casos de corrupción. Por ejemplo, el gobierno central continuamente da fondos a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales para que arreglen las calles, para que construyan plazas, para que los colegios públicos tengan puertas, que tengan calefacción, que tengan jabón, que tengan puerta, los baños. Y que hemos visto que uno va a comunas vulnerables y las plazas son pura tierra. No tienen canchas, no tienen luces, la noche es todo oscuro, los colegios públicos no tienen jabón. Entonces la gente se comenzó a ver, empezó a haber un abuso de que habían recursos, de que se ofrecían proyectos, por ejemplo, emblemático también, la primera piedra para construir un hospital fantasma que después no se construía, o una obra pública que luego tampoco se construía. Y además, a la gente más vulnerable de nuestro país tienden a tirarlas a las periferias donde no tienen colegios, no tienen hospitales, no tienen transporte, a su suerte. Y que luego, si trabajan en Santiago Centro, en Las Condes o en Vitacura, tardan 2 horas y media o 2 horas en llegar a su trabajo. Es decir, pierden entre 4 y 5 horas al día solo en transporte, que además no tienen metro, entonces tienen que ir en micro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que además todo ese abandono de la gente más vulnerable ha sido cooptado por el tema de la delincuencia, el narcotráfico. Tú en determinados sectores de Chile no puedes pasar de noche si no eres de ahí. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, en el año 2016 trabajar en el CENSE, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en cursos de emprendimiento y educación económica financiera para mujeres en comunas vulnerables de nuestro país. Y había gente que andaba con armas en las calles.
Y luego me decían, hola, profe, porque me conocía. Pero es una realidad dramática. Es una realidad dramática donde el Estado le ha fallado a los chilenos. Y eso ha generado un claro descontento que luego fue utilizado como caldo de cultivo por los que hoy nos gobiernan. Esperemos un poquito. Oigan, esto está tremendo, pero esperemos un poquito, una pausa, para volver a agradecer a quienes hicieron posible estos capítulos. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita. Pasando a otro tema. Se plantea en el gobierno pasar de, creo que hoy día son 25 ministerios. 25. A 9. ¿Eso cómo se logra, por así decirlo? Porque yo sí sé que en Chile hay más ministerios que el promedio. Eso está claro. Más que la Unión Soviética, que tenía 22. O sea, tenemos un exceso de ministerio. Yo creo que eso, cualquier persona que estudie un poquito de países se da cuenta que hoy día hay sobre, ¿no? Pero 9 estaríamos más bajo que muchos otros países. Estaríamos bajo el promedio de la OCDE. Entonces, ¿cómo se logra llegar a eso? ¿Y qué implica? ¿Es sacar a mucha gente? ¿Se fusiona? ¿Cómo se lleva? Que además no se pierdan lo que a veces... Muchos ministerios uno siente que dentro de ellos hay ciertos beneficios sociales para las personas. ¿Se busca perder eso o simplemente se fusiona? ¿Cómo se logra un modelo que integre tanto los ministerios en tan poquito y que la cabeza no se pierda, no se quede en un solo foco, por así decirlo? Eso es súper importante lo que acabas de decir, el tema del promedio de la OCDE. Solemos compararnos con el promedio, pero tenemos que ser pioneros. ¿Por qué tenemos que ser como el promedio? Entonces, en ese contexto, nosotros planteamos efectivamente la reducción de ministerios de 25 a 9. Y eso lo puedes hacer con ley, para que sea permanente, o sin ley, de manera que te voy a comentar ahora. Las leyes de presupuesto lo que hacen es que te dan un margen del número de funcionarios, de vehículos, de infraestructura, que se requiere aproximadamente en cada ministerio e institución. En general, cuando uno compara el estándar que te propone la ley versus la realidad, estás pasado un 300% en casi todas las partidas. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno es el que negocia entre el presidente y el Congreso, es decir, que solo vamos a dar la cara cuando hay que negociar una ley que al presidente le importa para que vaya a negociar, si no, no. Y tiene un ejército de periodistas, un ejército de asesores, etcétera, ganando 10 millones de pesos o más. Luego tienes el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es Camila Vallejo, que le pagan 10 millones de pesos por hablar menos de un minuto al día. Y que tiene un ejército de gente, etcétera. Y además tienes el Ministerio del Interior, que le sacaste seguridad, entonces ya nadie sabe qué hace. Y tienes de vuelta un ministro del Interior y un ejército. Los juntas todos, para que la persona que va a ser el ministro del Interior, que va a unir estos 3, trabaje full time. ¿Qué te parece? Y eso te va a permitir también reducir, por ejemplo, 1/3 los gastos y de todo tipo. Luego, por ejemplo, vamos a vincular el Ministerio de Economía. Va a ser Ministerio de Economía, pero va a incluir medio ambiente, minería, energía y agricultura. Porque ahí está el tema de los permisos. Entonces nosotros queremos que conversen. Que son ministerios técnicos, no son ministerios políticos. Entonces, al unirlos, lo que te permite es hacer esta ventanilla única, el IPAS, efectivamente, para que tú firmes tu... bueno, creo que eso no lo expliqué, cómo vamos a eliminar la permisología. Que el IPAS te refiere a que sea digitalizar el mundo de la permisología también. ¿Algo así? Y esto es súper importante porque las propuestas que nosotros planteamos en el programa de Johannes Kaiser a nivel económico, no las inventamos nosotros, es lo que tenía Chile
o estamos mirando prácticas de países desarrollados, o son recomendaciones, por ejemplo, de la Asociación de Emprendedores de Chile, de la SECH, que están en su página web. Por ejemplo, eliminar las contribuciones está en la página de la SECH. Por ejemplo, que si tú eres un emprendedor, te vas a olvidar de pagar, solo te vas a preocupar de pagar el bruto a tu trabajador y el sistema financiero te hace los descuentos. Y pasas de la informalidad de 30 a 0. Esa es la propuesta de ellos, que nosotros hemos adoptado porque nos parece de todo sentido. Bien, solo pagar el bruto y el sistema financiero te hace los descuentos de impuestos, si es que tienes que pagar, si estás exento no pasa nada. El tema del ISAPRE y de la AFP. ¿Qué otra propuesta tienen ellos? La Asociación de Emprendedores de Chile tiene una serie de propuestas para recortar el gasto público. De hecho, muchas de ellas las hemos adoptado nosotros, entre ellas reducir ministerios, por ejemplo, eliminar las provincias. ¿Para qué sirven las provincias? Que es un organismo intermedio entre la gobernación y la municipalidad que no tiene ninguna utilidad. ¿Vean? Y que está en todo el país. ¿Y eso tiene gente trabajando? No sé qué harán. Porque el que toma las decisiones a nivel regional es el gobernador y el que toma la decisión a nivel municipal es el alcalde. El alcalde. Bien. O, por ejemplo, todas las instituciones, todos los organismos sectoriales del Estado están multiplicados por todas las regiones. Lo que nosotros queremos es, por ejemplo, todas las instituciones que tienen que ver con el emprendimiento, la innovación, como Corfo, Cercotec, INDAP, ProChile, etcétera, unirlos en una institución que se llama Andes. O sea, van a seguir existiendo Corfo, van a seguir, pero la dirección, la gerencia va a ser Andes. Una gobernanza. Una gobernanza que se llama Agencia Nacional de Desarrollo Económico Sectorial. Entonces vas a tener una gerencia por región, es decir, una y no 10 o más de 10. No solo eso, sino que también los CEREMI y todos estos de organismos sectoriales van a ser por macro regiones, es decir, ya no van a ser 16, sino que van a ser 7 y no van a ser multiplicados por cada uno de ellos, sino que va a ser 1. Yeah. Entonces eso te va a permitir reducir te va a comenzar a liberar mucho dinero en burocracia. Y bienes y servicios, infraestructura, etc. No sé qué más. No, era básicamente como ir reduciendo... el tema de los ministerios. Sí, por los ministerios. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Ministerio de Economía? Si tú eres un emprendedor micro, pequeño y quieres emprender, entras a la página del nuevo Ministerio de Economía que va a integrar estos, firmas una declaración jurada donde aparecen tus derechos como emprendedor y aparecen tus obligaciones como emprendedor, y eso te va a valer una patente transitoria. Se acaba ir a perder el tiempo en una municipalidad. Obtienes permisos sectoriales transitorios. Termina ir a perder el tiempo y tu dinero en eso, y que puedes operar de manera instantánea y la fiscalización será ex post. Y si en la fiscalización ex post tú cumples lo que firmaste, esos permisos transitorios se vuelven permanentes. Y de vuelta, esta no es una idea que nosotros inventamos, es una propuesta de la Cámara Nacional de Comercio. Y si no cumple, para la casa. Si no cumple, se le aplicarán las sanciones que corresponden. Porque confiamos en ti. Te dimos todas las facilidades para que emprendas. Pero la idea es este cambio de mentalidad, de que el generador de riqueza, el generador de empleo, el que hace la vida del prójimo más agradable, son los emprendedores. No es el Estado, no son los políticos. Nosotros podemos facilitar ese proceso, obstaculizarlo o impedirlo. Y nosotros queremos facilitarlo. Ya, perfecto. Otro, por ejemplo, ministerio que queremos integrar es el de desarrollo. Vamos a crear el de desarrollo humano, cuyo objetivo es la superación de la pobreza. ¿Por qué desarrollo humano? Porque en la literatura económica, un 70 o 75% del crecimiento económico se explica por el desarrollo humano, el capital humano. Me imagino que hay educación. Educación lo vamos a vincular con el trabajo y con el sector productivo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el Ministerio de Desarrollo Social. Ya. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en la acreditación de las universidades, uno de los requisitos es publicar papers. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un ejército de académicos, entre ellos me incluyo, que tienen que investigar cualquier cosa para cumplir la meta de tu plan de trabajo. Entonces tienes, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una mafia, porque los mismos académicos se dan los fondos entre ellos para estudiar la patita trasera de la mosca, que no tiene ningún impacto en la productividad ni en la creación de empleos en nuestro país. Entonces, los papers son cualquiera, no te piden que sea de desarrollo. Cualquier cosa. Y además los fondos los damos entre nosotros. Entonces eso se va a terminar. Bueno, yo nunca he estado en una comisión para dar fondos, pero sí, colegas que se lo dan entre ellos. Entonces eso va a cambiar para vincular, para que uno de los requisitos de la acreditación sea el impacto de la universidad en la región donde está.
porque tenemos universidades en todas las regiones, es decir, las universidades ahora van a conversar con el sector productivo, van a apoyar la creación de startups, van a apoyar el incremento de la productividad, van a hacer un vínculo para que sus estudiantes tengan, desde el que están en la universidad, contacto con el sector productivo, y eso te va a permitir a la acreditación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo tenemos una actividad anual que se llama la Feria de Conexión Empresarial, que vienen empresarios de distintas empresas a explicar qué consiste en sus negocios, cómo llegaron ahí y qué esperan de los jóvenes. Entonces dicen ellos, todos los años se repite la misma historia, dice, bueno, nosotros asumimos de que los chicos que salen de la universidad no saben nada. Y que cuando entran a nuestra empresa no saben nada y con nosotros entran a una segunda universidad, porque ahí entienden de primera mano cómo funciona el sector productivo. Como el trainee inicial y 3 meses de capacitación. Efectivamente, pero nosotros queremos cambiar esa lógica, como lo hacen en Estonia, desde que la educación escolar, educación económica, financiera, para que todos salgan con un emprendimiento, y a nivel educacional de la educación superior que esté vinculada con el sector productivo. Acá en Chile podríamos decir que los colegios técnicos profesionales que salen con una habilidad es lo más parecido a algo así. Sería lo más parecido a algo así, sí. Y en este modelo entiendo entonces, por ejemplo, los papers sería, te invento, porque las universidades del norte tengan foco en hacer papers ligados a la minería, a la energía solar. Eso es, que le sirva al sector productivo para algo, que le sirva. Entonces, por ejemplo, la minería puede hacer el contacto, por ejemplo, con la Universidad Católica del Norte y le dice, bueno, queremos explorar estos yacimientos, qué sé yo. Entonces la Facultad de Geología empieza a investigar sobre ese tema. ¿Bien? Cómo limpiar, porque cuando uno va excavando el mineral cada vez más abajo, hay menor pureza porque está mezclado con residuos y qué sé yo. Entonces necesita estudio y qué sé yo. Entonces ahí tú vinculas y eso también te ayuda a la empleabilidad. Porque si yo apoyé con este trabajo a esta empresa, probablemente la empresa ya me va a conocer y luego me puedo recolocar ahí cuando termine. Entonces genera este proceso de círculo virtuoso que ocurre en países desarrollados. En Estados Unidos las universidades generan emprendimientos, generan startups, contribuyen al incremento de la productividad. Y en Chile no, porque no hay una visión nacional de lo que es la educación superior en Chile. Como que los libros hagan lo que quieran. Sí. Mira. Pregunta. Pero el tema es, como dice la Escuela de Chicago, el problema son los incentivos. Si el incentivo que le da el gobierno a las universidades que tienen que publicar paper, eso es lo que harán. Así la gente responde incentivos, entonces hay que cambiar los incentivos. Ya, perfecto. Sí. A menos que haya una cultura muy sólida de gente queriendo hacer cosas bien que pareciera no estar todavía implantada. Hay algunas universidades que lo están haciendo súper... Bueno, la Universidad Católica es un referente. Ya, mira. Sí. Muy bien. Una universidad. Pero bueno, vamos a otra pregunta que me interesa mucho y creo que a la audiencia también, que tiene que ver con el tema de la fijación del salario mínimo. Entiendo que en el programa usted se plantea una modificación a ese mecanismo. ¿En qué consiste eso? ¿Qué significa? Porque muchas veces cuando se habla de temas tan sensibles como el salario mínimo, sí, se empiezan a correr voces, en el fondo es como casi que lo van a bajar. ¿Qué significa meterse en ese mecanismo? Bien. El salario mínimo, bueno, expliquemos, bueno, ¿qué vamos a...? Es que, a ver, ¿cómo lo hacemos primero? ¿Cómo se determina un salario? Eso. El salario se determina por la productividad marginal del trabajador, es decir, cuánto contribuyo yo a la producción de la empresa. Veámoslo así. Si mi empleador me paga menos de lo que yo produzco, de lo que contribuye a la producción de la empresa, el incentivo mío es irme. Bajo los brazos y busco... para irme. Si me paga más de lo que yo contribuyo a la producción de la empresa, el emprendedor pierde dinero, porque está pagando más de lo que contribuye. Entonces, en una economía de mercado libre, el salario tiende a la productividad marginal del trabajador. Entonces, si yo fijo un salario mínimo de 750,000 pesos o de 1 millón o de 10 millones, lo que hago es dejar fuera a todas aquellas personas cuya productividad es inferior al salario mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Como está ocurriendo en Europa, por ejemplo en España, que subieron el salario mínimo Pedro Sánchez de 600 euros a 1.200 euros, que la gente que estaba full time ahora está part time. O sea, trabajaba 40 horas y ahora está trabajando 20 horas. Y tiene que hacer cualquier cosa en las otras bien en negro para complementar. Entonces lo que hace es dejar fuera a la gente que tiene una productividad inferior al salario mínimo fijado. Entonces lo que nosotros planteamos es incrementar los salarios en Chile, pero de verdad a través de la mano de la productividad. Porque la productividad del trabajador depende de la inversión en bienes de capital físico y bienes de capital humano.
Bien, por ejemplo, sin estas cámaras que tenemos acá y sin el equipo con toda la tecnología que está atrás, esto no podría ser posible. No. Imposible. Entonces estamos súper cómodos, llegamos a todo el mundo en tiempo real, etc. Bien. Entonces la tecnología que viene de capital físico te incrementa tu productividad, porque multiplicas tu audiencia, etc. Bien. Y el otro es el bienes de capital humano, que es la educación. Por ejemplo, si tú tienes un programa de finanzas, para tener un programa de finanzas hay que saber finanzas. Entonces necesita un estudio, entonces bien estar al tanto de lo que ocurre en el mundo, qué sé yo. Que tus invitados tengan alguna noción también de estos temas, bien, para que se realice una conversación más o menos interesante. Bien. Pero para que esa inversión sea posible se necesita ahorro. Y el ahorro, para que haya ahorro en un país, para financiar la inversión, se necesitan impuestos razonables, regulaciones razonables, que haya igualdad ante la ley, que no haya delincuencia, para que la gente pueda tener una visión de largo plazo que pueda proyectar su crecimiento, que la inflación sea razonable, que esté en torno a la meta, que el gobierno tenga una deuda razonable y ojalá no tenga, apertura al comercio internacional y que no haya riesgos de expropiación. Entonces, cuando eso es lo que se llama riesgos de confiscación, cuando estos riesgos de confiscación tienden a aumentar, el incentivo a ahorrar, el incentivo a invertir, el incentivo a emprender, el incentivo a tener una visión de largo plazo, se reemplaza por una visión cortoplacista de supervivencia. Y eso es Venezuela, eso era Argentina, eso es Bolivia, eso es Nicaragua y África, etc. Y existe el riesgo. Bueno. Por eso es tan importante el tema de la reinversión, que nosotros queremos facilitar la reinversión en Chile, para incrementar. ¿Esto era como el famoso food? Pero mejorado, porque el food tú lo podías sacar de Chile. Nosotros queremos que sea cero la reinversión en Chile. En Chile. Por ejemplo, si una empresa minera internacional viene a instalarse a Chile, porque vamos a comenzar a liberar los permisos, como les comenté, si reinviertes tus utilidades en Chile, cero. Bueno, pero pagas el royalty y todo eso, que es adicional. Pero luego, si tú quieres retirar tus ganancias para tu matriz, que está, no sé, en Texas o donde sea, paga los impuestos locales. No pagas el adicional, que es un 35%. Pagas el adicional, que es un 35%. Ya, por sacar el dinero, por sacarlo, en vez de reinvertirlo acá. Efectivamente. Y así con todas las industrias. Ya, se eliminan impuestos de algunos lados, pero hay otros impuestos que son importantes para que se quede acá. Efectivamente. Sí, no es que todo se baja en el fondo. No. Solo se reinvierte en Chile si generas valor agregado en Chile, si te lo llevas al extranjero hasta un 35%. Entiendo. Que es lo que hay hoy. Ahí, esta otra pregunta que es fuera de esto, porque existe obviamente, de repente uno puede hablar de que un Estado puede ser proveedor, apoyar, incentivar, generar buenas condiciones o negativas, pero, por ejemplo, ¿cómo se puede lidiar desde el Estado con el concepto de la concentración? ¿Existe la concentración? ¿Eso es algo que también puede ser perjudicial para la sociedad que se produzca esto? Es muy importante lo que tú dices, porque en la medida de que la economía se vuelve más cerrada, con más impuestos, con más regulaciones, con inflación sobre la meta, con más deuda, es decir, más difícil el acceso al crédito, delincuencia, desigualdad ante la ley, lo que haces es que estás blindando a los que ya están instalados, es decir, blindas a las grandes empresas. Si pones un salario mínimo de 750,000 pesos, los grandes empresarios son los más contentos porque ellos pueden hacerlo. Pero la pyme, la pequeña empresa, el monoproductor, etcétera, a él le hace inviable su producción. Porque haces que le tengas que pagar más de lo que contribuyen sus trabajadores. Y ahí... Entonces es el intervencionismo y el socialismo lo que genera la concentración. Porque en una economía de mercado libre, es que en la literatura económica está el monopolio legal y el monopolio competitivo. Por ejemplo, en esencia todos somos monopolistas. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, de nosotros, para uno, por lo general. No, porque tenemos talentos únicos e irrepetibles, una forma de mirar el mundo única e irrepetible, por eso somos distintos y está el tema de la división del conocimiento, etc. Entonces, por ejemplo, en los 90, en los finales de los 80, una empresa que se llamaba Nokia creó un celular. Y el único que tenía celular, y todos teníamos el Nokia de la víbora, no sé si te acuerdas, de la antenita. Clásico, el que le puede ir más duro que un ladrillo. Sí, claro, le decían el ladrillo. El punto es que como no habían barreras legales de entrada, comenzaron a entrar otras marcas y ahora nadie tiene Nokia. Y ahora Nokia se dedica a otra cosa. Sí. Entonces, en una economía de mercado ocurre eso. Cuando se genera una innovación disruptiva, esto se llama la destrucción creativa de Schumpeter,
Se genera algo nuevo que antes no existía. Pero si no hay barreras de entrada, nada nos impide a cualquiera de nosotros, a mis alumnos de ingeniería comercial, entrar al mercado y competirle. Y eventualmente, si el que comenzó no está continuamente ofreciendo bienes de mejor calidad o a un precio razonable, va a salir. El problema es cuando hay un monopolio legal, es decir, cuando a partir de las instituciones, los impuestos, la regulación, etcétera, tú generas ganadores y perdedores. Por la fuerza, porque a mí me gustaría competir contigo. Pero no puedo porque las patentes o por la no sé qué o porque... Porque no tengo un ejército de abogados, por ejemplo, para si me demanda un trabajador. Y eso es un gran tema para las microempresas. El tema de las demandas, de la ley Karim, etcétera, que para la pyme la fundes, porque la multa que te van a cobrar es más de lo que tú ganas. En cambio, la gran empresa tiene un ejército de abogados y puede responder. Entonces, eso es. Bueno, y otra cosa importante es que, bueno, como estamos los días de elección, queda una semana y media, están todos súper nerviosos, entonces están sacando videos mintiendo cosas. Por ejemplo, en el programa de gobierno hay en el tema de los impuestos, hay una propuesta de... Lo que pasa es que todos los gremios, etcétera, de emprendedores dicen... o técnicos, etcétera, académicos, hay que eliminar el tramo exento del impuesto a la renta. ¿Bien? Porque hay que crear una cultura de pago de impuestos, porque si tú quieres un bono, etcétera, tienes que contribuir algo, aunque sean 1.000 pesos. Bien, entonces en esa lógica, en el programa pusimos una propuesta que nos dio el Colegio de Contadores sobre poner un 1% de impuesto a la renta al tramo exento, pero que el tramo exento sea hasta el salario mínimo. O sea, si el salario mínimo son 500.000 pesos, eso es exento, y de entre 550 y 900 más o menos 1%. Y después empieza el escalonado clásico. Sí. Pero esa fue una propuesta inicial que nos hizo el Colegio de Contadores, pero no es prioridad. No es prioridad. Porque yo considero que con la reforma tributaria a nivel corporativo, con la eliminación de la permisología y con el tema de la seguridad, la gente va a comenzar a aumentar su productividad y por lo tanto su salario va a pasar de tramo sola. O sea que a través de la productividad debería haber mayor recaudación que aumentar el impuesto al salario. No, que manteniendo los tramos del impuesto a la renta tal como está, con los exentos hasta 900.000 pesos, tal como existe ahora, solo con el incremento de la productividad y los salarios que va a ir de la mano con la liberación de proyectos de inversión, etcétera, la reinversión de las utilidades, la gente va a pasar de tramo sola. Entonces no es necesario hacer una reforma al impuesto a la renta, sino que eso va a ser consecuencia lógica de que la gente comience a ver incrementados sus salarios reales. Mira, o sea, buscan en el fondo impulsar el aumento del salario, pero de forma, por así decirlo, natural. Efectivamente. Lo que aparece en el programa fue una propuesta del Colegio de Contadores, pero ha ido cambiando. Eso es una pregunta en general. Lo que también no la tenía anotada, pero se me ocurrió ahora que dijiste esto. ¿Los programas de gobierno en algún minuto se sellan y tienen que ser sellados o pueden ir cambiando continuamente a medida que están en la gira y se dan cuenta de una realidad distinta de lo que pensaban? Uno puede ir incorporando, se ve feo, la gente lo malinterpreta. Lo importante es tener los principios claros y la línea. Y obviamente en el transcurso, por ejemplo, si el público lee la primera entrevista que me hicieron, que fue en la segunda, donde explico el programa de gobierno, son los mismos principios, la misma dirección, pero cambian las magnitudes. Por ejemplo, cuando fue esa primera entrevista, que fue en principios de febrero, me parece, decíamos que cero la reinversión, eso se mantiene, pero si tú retiras, para las grandes empresas iba a ser un 20 y para las micros y pequeñas un 15, me parece, algo así era. Iban a haber 2 tasas. Y eso se modificó porque una persona que le tengo mucho cariño, un gran profesional muy conocido, me dijo: pero tú eres consciente de que si haces discriminación, lo que haces es que incentivas a mentir a la gente. Entonces, igualdad ante la ley para todos. Por ejemplo, con el tema de eliminar la contribución para la primera vivienda de José Antonio Kast. Tú eres consciente de que si haces eso, al día de mañana vamos a ir toda la notaría a pasar en la otra propiedad de nombre del perro de la esposa y nadie va a pagar contribución igual. Bien, pero incentivas la mentira.
Entonces, a la gente a mentir. Entonces, igualdad ante la ley para todos. Todas las contribuciones, 0 si reinviertes, y 15 si retiras, y así. Es decir, por ejemplo, eliminar el impuesto a las contribuciones de la Asociación Chilena de Emprendedores. El tema de la permisología, eliminar la permisología, Cámara Nacional de Comercio. Por ejemplo, las propuestas de vivienda y urbanismo, Cámara Chilena de la Construcción. Por ejemplo, incentivos de pymes que tenemos en el programa multigremial de pymes. Es decir, en la medida de que tú vas conociendo más gente y gente te da propuestas que son súper interesantes y que van en la línea correcta de facilitar el emprendimiento y la generación de riqueza, las adoptamos. De hecho, es tanto así que en segunda vuelta, si Johannes Kaiser pasa, bien, lo que va a ocurrir es que todos aquellos que creen en una sociedad libre donde el emprendedor es el protagonista nos vamos a sumar. Y ahí va a haber mucha gente que hoy no está en el Partido Nacional Libertario y que vamos a colaborar. Que puede estar Republicano, Social Cristiano, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, tal vez Demócratas, Amarillos, incluso PPD, etc. Una pregunta, porque me comentaste que para los emprendedores, que es como hoy día estoy viendo el foco del programa, hay 3 grandes dolores. Los impuestos me quedó claro cómo los quieren abordar. La permisología, más o menos también, a través de la digitalización, la delincuencia. ¿Cómo se aborda un tema que hoy día es relevante, que siento cuando escucho como candidatos en debate y en temas que obviamente tienen que tratar de hablar de forma más popular, que como que lo simplifican como que si fuera casi que un 2% de la población los delincuentes, como la clásica, lo tiran por ejemplo la culpa hoy día, no sé, a los venezolanos porque está como de moda el tema Venezuela, cuando realmente la real delincuencia en Chile, la mayoría está hecha por chilenos. Entonces, ¿cómo se trabaja este trabajo con la delincuencia para que podríamos eventualmente quizás salir de noche? ¿Que tienen algún plan contra la delincuencia? Bien. Yo soy de economía, entonces no me sé en detalle el plan de seguridad. Ya. Bien, pero sé a grandes rasgos por dónde va la cosa. Por ejemplo, Johannes Kaiser ha planteado que lo principal es una reforma al sistema de procesal penal, que hoy es muy garantista, que protege al delincuente, y tú tienes que probar de que el delincuente es delincuente y no el delincuente que tenga que probar su inocencia, que es al revés. Ya. Entonces esa reforma es clave. Luego el tema de los jueces, porque esto es tan importante y esto se ha generado una polémica hoy a todo esto de la euforia de que están todos nerviosos, diciendo que Johannes Kaiser quiere intervenir en el Poder Judicial. Al contrario, lo que ocurre hoy es que el nombramiento de los jueces lo hacen los políticos. Entonces lo que quiere Johannes Kaiser es que los jueces se elijan por sorteo entre ellos. Es decir, como el Banco Central, etcétera, autónomo, que se elijan ellos. ¿Por qué un político, un senador y el presidente tiene que nombrar? Va a meter sus intereses, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si ocurre eso, lo que ocurre es que los que llegan a ser juez de la Corte Suprema, etcétera, lo que tienen que hacer es caer bien con todos los políticos y entonces luego le debe favores a todos. Y está el tema de Hermosilla y muchos otros que al final terminan en nada. Porque para nombrarte juez tienes que caer bien con la mayoría de los políticos, incluso con el presidente, y luego le debe favores a todos. Entonces lo que quiere Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario, es que sea realmente un poder independiente, y para eso necesita una reforma de cómo se nombran los jueces, que se nombren ellos. Yeah. Luego, ya ahí puedes sacar, por ejemplo, el tema de la fiscal Chong, del juez Urrutia y toda esta gente que finalmente protege a delincuentes y encarcela a carabineros. Luego, por ejemplo, todos sabemos, la PDI, carabineros, toda la inteligencia pública sabe cuáles son las poblaciones tomadas por el narco. Todos lo sabemos. Los mismos vecinos lo saben. No sé, sí, todos saben dónde está. Todos saben. De hecho, en la noche uno sabe dónde están los fuegos artificiales. De hecho, uno los ve. Si uno vive en un departamento como yo, ve dónde salen los fuegos artificiales y qué sé yo. Entonces, se la pregunta a todo el mundo. Como si todos saben, ¿por qué no pasa nada? Vale. Bueno, y ahí está lo que dijo Johannes ayer, el tema de que muchos alcaldes, dado que la seguridad pública ha fallado, producto de que ¿qué incentivo tiene un carabinero de ir a enfrentar al narco que tiene un arma más letal que él y que la puede usar y el carabinero no, porque si la usa lo dan de baja? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no van después del ilícito, o sea, terminan los fuegos artificiales y ahí se dan una vuelta para mostrar presencia. Pero no tienen de vuelta los incentivos. Y eso ha llevado a alcaldes, por ejemplo, de San Ramón, etcétera, a hacer acuerdos con el narco.
para poder seguir proveyendo bienes. Y eso es público. Y eso se conversó, por ejemplo, ayer en la Universidad Católica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a juntar seguridad con defensa. Y ahí está el general Luis Cuellar, que es un general en retiro del ejército. Y lo que vamos a hacer es rodear las poblaciones que están tomadas por el narco y hacer un plan peinete y barrer con eso. Y que caigan los que tengan que caer. Porque tenemos que velar por la seguridad y la libertad de los chilenos y no de los delincuentes. Ahí ese como responde al tema de cómo combatir la inseguridad dentro de estos 3 pilares. Ese es el narco y eso también el terrorismo, la Araucanía, etc. Y ahí Johannes y el general Cuellar tienen los mecanismos legales que no son mi materia. Y luego todos los delincuentes, independientemente de que te robes un Super 8, independientemente de que rayes una pared, vas a tener días en cárcel. O pagar una fianza. Por ejemplo, si tú rayas el metro, qué sé yo, bueno, 5 meses de cárcel o paga una fianza de 5 millones. Y luego de esos 5 millones hay que ver cómo se distribuye. Por ejemplo, puede ser la mitad, no sé, para el metro para que pinte y la otra mitad para el personal de seguridad, un bono. Entonces hay mecanismos que se están barajando. Bueno, otro tema es cerrar la frontera con Bolivia, porque por ahí pasan todo el Tren de Aragua y todas las organizaciones criminales transnacionales. Entonces cerramos la frontera y ahí ha fallado tanto Chile como Bolivia. Porque de Bolivia los dejan pasar y en Chile los reciben y los reparten en buses por todo el país a través del servicio jesuita migrante y todo eso. Entonces, bueno, hay mucho que hacer. Hay harto que hacer. Hay harto que hacer y por eso es importante de que en segunda vuelta nos unamos todos los que queremos un país libre, seguro, donde el emprendimiento pueda florecer y yo creo que vamos a ser mayoría. Última pregunta para ir cerrando. ¿Tenemos preguntas del público? Ya. Sí, pues, ahí para los que nos están viendo, logramos esta entrevista express en un día. Pero yo tengo la última pregunta, que es si ya pudieras resumir a la audiencia más o menos el programa económico de Johannes en 1 minuto. Así como el resumen de la ópera de todo lo que conversamos. ¿Cuáles serían los elementos clave para que se queden con ese minuto para el ritmo? Bien, el programa económico de Johannes Kaiser está basado en la Escuela Austriaca de Economía que posiciona al emprendedor como el motor del crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, porque son los emprendedores los que generan empleo, son los emprendedores los que generan riqueza, son ustedes con su esfuerzo y su intelecto los que hacen continuamente más agradable la vida a su prójimo. Y nosotros vamos a facilitar ese proceso a través de garantizar la seguridad para que ustedes puedan trabajar y actuar en libertad. Luego, eliminar la permisología asfixiante para facilitar la creación de empleo, facilitar la generación de riqueza y que las microempresas en el futuro sean grandes empresas. Y luego, los impuestos para que Chile vuelva a ser un polo de atracción de inversión extranjera de la región. Entonces ese es nuestro compromiso y si votas Kaiser, obtienes Kaiser. Si obtienes Kaiser, obtienes Espinosa. Y si votas Kaiser, obtienes Escuela Austriaca. Y si votas Kaiser, obtienes Mises, Rothbard, Huerta de Soto, Menger, von Baberg y todo eso. Víctor, muchas gracias por todo, pero quiero hacerte entrega de un regalito. Realmente, a ver si se agrega a todos los programas de gobierno. Espero que lo agreguen, que haya una sección peras, ¿no? Pero este es mi libro con peras de finanzas que espero que pueda ser muy útil para ustedes también. Muchas gracias. Un placer. Lo voy a leer con cuidado y lo voy a rayar harto. Muy bien, me parece. Porque cuando uno estudia de verdad un libro, lo que hace es lo raya, pone nota. Sí. Bien, para poder luego hacer permanentes las reflexiones que surgieron cuando uno lo revisó. Entonces, luego si uno quiere consultar algo, va directamente a las reflexiones de ese momento. De todas maneras, muchas gracias. Muy agradecido. ¿Qué les pareció esta entrevista? Déjenlo en los comentarios, pero volvamos a agradecer a quienes hicieron posible esta maravilla. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza.
Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita.